Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a arreglar un error fundamental de React y que tiene que ver con los inputs type number y quizás te haya pasado esto en el pasado, pero hoy lo vamos a arreglar. Primero vamos a comenzar describiendo el problema. El problema viene con los inputs del type number y para eso pues he creado un proyecto sencillo de React en el que tenemos una variable de estado, un use state, tenemos un controlador del estado que se encarga de actualizar el valor y tenemos un input y dos divs en los que se muestran los valores, ¿ok? Este es el input y aquí se muestran los dos valores. Ahora, vamos a calcular cuánto es 12 al cuadrado, que 12 al cuadrado es 144. Aparentemente esto funciona bien, ¿ok? Vamos a simular que nosotros estamos construyendo una aplicación matemática, ¿ok? Digamos que alguien quiere calcular, no sé, alguna presa, alguna estructura o lo que sea, pero está haciendo una aplicación matemática, ¿ok? Con fines matemáticos, de hacer cálculos matemáticos. Ahora, si bien esto al parecer aparentemente funciona bien, tenemos un problema. El primer problema es sencillo y es más de forma y de estética, que sencillamente no puedes borrar el primer cero. Cuando tú agarras el teclado y le das backspace, pues no se puede borrar ese cero. Y eso ocurre porque sencillamente estamos utilizando este valor para actualizar el valor. Y cuando tú actualizas un valor que sencillamente es cero, pues sigue un cero, está aún parseando a cero. Entonces no se puede borrar este cero, pero realmente ese es un problema de forma, ¿no? Ahora, ¿dónde viene el problema más serio? El problema más serio está en que no puedes escribir números decimales de esta manera. Es decir, que, digamos, si tú quisieras escribir, pues, no alguna dimensión negativa que realmente en el momento de calcular algo, pues, digamos, estás calculando topografía y tienes un nivel negativo por debajo del terreno que podría darse y es normal que en otro tipo de cálculos encuentres valores negativos, pues el usuario sencillamente no va a poder introducir este valor negativo. Ahora, ¿esto qué significa? Pues sencillamente tu programa va a dejar de ser útil para esa persona. Pero esto no ocurre, por ejemplo, cuando necesitamos, por ejemplo, si alguien quiere escribir su teléfono que vendría a ser 4567889, pues y vas a subirle un formulario, eso está bien. Pero ese es el problema es muy, muy severo en el momento de construir aplicaciones con propósito matemático. Ahora, esto no ocurre en JavaScript. Entonces vamos a ver por qué el problema se da solo en React y no ocurre en esto en Vanilla. Por ejemplo, para hacer esto lo mismo en Vanilla es un documento súper sencillo que solo tiene un index HTML en el que tenemos pues un input del type number, al igual que aquí, o sea, es el mismo de React. Y tenemos pues un valor para mostrar y un span abajo para mostrar el número al cuadrado. Ahora, toda la lógica que se ejecuta son tres get elements by ID y sencillamente le hemos agregado un add event listener, pues cuando cambie el input vamos a actualizar estos valores, ¿ok? Este es el programa en Vanilla y esto ocurre en Vanilla, esto va de maravilla, es decir, si quieres darle 12 al cuadrado, puedes darle 12 al cuadrado. Este es el comportamiento deseable, por ejemplo. Digamos, quieres darle menos 12 al cuadrado, igual sigue siendo 144 y puedes escribir tranquilamente el menos 12 sin ningún tipo de inconveniente. Puedes dejar el campo vacío, puedes escribir números decimales. Es súper, súper práctico, ¿ok? O sea, puedes escribir todos estos tipos de valores sin ningún problema. Pero ¿por qué es tan complicado hacer esto en React? En React nunca vas a poder escribir pues un número negativo, ¿no? Entonces, por eso se da este problema. Ahora vamos a ver, vamos a tratar de ver cómo se arregla esto. Este problema ya lleva mucho tiempo y es un problema serio y que incluso la librería de componentes más popular del mundo no ha podido arreglar. En este caso estoy hablando de Material UI, que tiene pues un campo que se llama textfield y en el que básicamente se traduce en input y en el que puedes colocarle el type number, ¿ok? Pero por ejemplo aquí te dicen que debería agregar estas cosas, pero estos se descartan, ¿ok? Entonces este problema pues ha estado desde hace mucho tiempo. eh, y aquí te dicen, ¿no? Pues cuál sería la solución, ¿no? Pues ponerle un input del type text. Pero ahora, ¿qué ocurre con un input del type text? Pues que te va a dejar permitir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tratar de hacer algo con el e, ¿ok? Por ejemplo, en Vanilla JavaScript tú puedes escribir exponenciales. Por ejemplo, si tú puedes escribir 2e al cuadrado, 2e a la 2 significa 2 exponencial 2. 2 exponencial 2 es 2 por 10 al cuadrado, lo que vendría a ser 200 y 200 al cuadrado es 40.000. Ahora tú me dirás, ¿quién rayos utiliza esto? Por ejemplo, yo he utilizado este valor, por ejemplo, cuando trato con números de Young, que van en el orden de 2 a la 10 a la 6, en 2 por 10 a la, bueno, 1 por 10 a la 6 o en el orden de 1 por 10 a la 9. Son valores que tienen pues muchos ceros, ¿no? O sea, por ejemplo, estos son 2.1
por 10, por 10 a la 6, ¿ok? Son valores de ese orden, son valores grandes y es molesto escribir 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? En esos momentos es útil y más que todo en mecánica, donde tienes valores súper grandes o también puedes tener valores súper pequeños, ¿ok? Entonces tampoco puedes escribir exponenciales en inputs del type number en React, lo cual da un pésimo uso, creo, en comparación de Vanilla, ¿no? Se supone que con una librería, un framework tendríamos que estar por delante, pero en este caso estamos súper mal en este aspecto. Ahora, bueno, esta es la descripción del problema. Ahora vamos a ver cómo podemos solventarlo. ¿Ok? Como digo que esta, o sea, Material UI no es moco de pavo, no es un juguete, es la librería más usada del mundo, la librería de componentes más usada del mundo para React, pero incluso ellos no han podido lanzar este problema. Y aquí dicen, en el futuro nosotros probablemente vamos a lanzar un componente input type number en particular, ¿no? Para usarlo. Entonces, por fin yo estaba esperando esto hace mucho tiempo, unos 2 años probablemente, y por fin ya se ha lanzado, pero por desgracia, pues, y esto no se ha lanzado en el Material UI Core, sino se ha lanzado en el Material UI Base, que es básicamente lo mismo, pero sin estilos, ¿ok? Es una librería básicamente lógica. Ahora, esto pues no ha resuelto realmente el problema, ¿ok? Como ustedes podrán ver, pues aquí en la versión 2 que hice, estamos utilizando el number input que, por ejemplo, como ustedes podrán ver, ni siquiera es un beta, es una versión inestable, solo un preview. En la misma página dice que esto solo es un preview y no, ni siquiera es estable, ¿ok? Solo están comenzando, pero al menos ya lo han intentado, pero realmente esto no funciona, se trabaja básicamente, tiene otra forma. Y como vamos a ver, aquí es extraño, ¿ok? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esto no actualiza un valor con React. Por ejemplo, en React, si tú aprietas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto se cambia instantáneamente cuando tú en el key down, ¿no? Cuando levantas el dedo del teclado. Pero con Material UI ha tratado de hacerlo con un enfoque con el focus. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias estos valores, como puedes ver abajo, pues este valor no se actualiza. Sencillamente esto se actualiza cuando quitas el focus del input y entonces es recién que se evalúa este valor. Y eso va a ser un enfoque muy, muy importante que lo vamos a ver más adelante y forma parte de la solución. Pero realmente no han logrado solucionar esto. Si bien han logrado solucionar el problema de los negativos y podemos escribir números negativos, no podemos escribir ahora decimales, lo cual tampoco tiene mucho sentido porque sobre todo en ingeniería siempre vamos a utilizar valores negativos, por lo que esta solución tampoco nos sirve. Ahora, vámonos con la solución del componente. Vamos con una solución que realmente funciona, ¿ok? Vamos a tratar con componentes sin control. O sea, por ejemplo, como puedes observar acá, este es un componente controlado, ¿ok? ¿A qué nos referimos con el componente que es controlado? Que tenemos que el valor en todo momento, si quisiéramos utilizar este valor, no sé, aquí en un cálculo, en un use effect, en subirlo a base de datos, tenemos el acceso a este valor en todo el rato, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí quisiéramos hacer count, no sé, count al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, y quisiéramos aquí almacenar un valor, no sé, lettether. Y aquí siempre tenemos el valor almacenado. Ahora, ¿cuál es la alternativa para esto? La alternativa es utilizar componentes sin control. Es decir, básicamente vamos a regresar a Vanilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente en Vanilla pues no tenemos el input. Si te fijas en por qué funciona tan bien en Vanilla y por qué no funciona en React. Ahora, esto funciona tan bien en Vanilla, ¿por qué? Porque en Vanilla funciona de esta manera. Por ejemplo, aquí sería, pues no, yo escribiría 2.1 por 10 a la 6, ¿ok? Este es el valor de 2.1 por 10 a la 6 y este es el valor de 2.1 por 10 a la 6 al cuadrado. ¿Por qué esto funciona tan bien en Vanilla y no nos da esos inconvenientes? ¿Por qué? Porque sencillamente es un componente sin controlar. O sea, HTML de por sí mismo valida de que esto sea correcto. De que solo puedes colocar más, menos y el exponencial. Y básicamente números, ¿no? ¿Por qué? Porque en el input, o sea, si bien puedes escribir la letra E, pero la letra E es especial porque se refiere a exponencial. Y si tú quieres escribir ASDF, cualquier tecla, no vas a poder, solo vas a escribir menos, punto, más y exponencial, ¿ok?
Pero por eso te digo que esto funciona tan bien, porque sencillamente es un componente que no tiene control. Bueno, el componente o bueno, en HTML básico, pues no. Esto no tiene el nombre de componente, ¿ok? Pero bueno, entonces a eso se debe el problema. ¿Por qué? Porque si tú te fijas bien, este problema debido a que, se da debido a que en el momento de la escritura, ¿por qué? Porque en React realmente se puede hacer esto. Por ejemplo, por ejemplo, si tuviéramos este mismo valor, digamos, si tuviéramos 0.1 por 10 al cuadrado, esto se puede escribir en React, pero, o sea, lo hice mediante un control C y control V. Pero si tú intentas escribir esto, por ejemplo, vamos a borrar esto, 0.1 por 10 al cuadrado, pues te das cuenta que no se puede. O sea, en el momento que yo escribí E, esto me ha reiniciado el formulario. Por ejemplo, si voy aquí, le doy E, me reinicia. Escribo 2, 3, E, me reinicia. Y esto no se puede escribir porque el problema está acá. El problema ocurre en esta parte del controlador. Esto es lo que hace que se desate el problema. Ahora, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿No? Por ejemplo, la solución pues más sencilla, la que te di, es la solución con un componente sin controlar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien esto no funciona, o sea, esto no es reactivo, estás viendo que este valor no se está actualizando. Y para que este valor se actualice, pues tenemos que darle al botón de calcular. Entonces, de esta manera, pues ya tenemos, ¿no? Ya tenemos una forma de calcular estos valores. Por ejemplo, si quisiéramos tratar con números negativos, un número negativo que sea decimal y que a la vez maneje exponencial. Entonces, esto funciona perfectamente y para hacer cálculos matemáticos o para recibir datos del usuario que quiera hacer cálculos matemáticos nos va de maravilla, pero realmente esto no es el enfoque que queremos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer validación, no tenemos, o sea, cuando queremos hacer validación de formularios en tiempo real, pues básicamente tenemos que tener acceso al valor del componente en cada digitación que hace el usuario. Entonces, básicamente para cambiar este valor, pues tenemos que darle a un botón, ¿no? ¿Y qué sentido tiene hacer un input y un valor y tener que tener que pegarle un botón para calcular el número si estamos en React y básicamente estamos haciendo no reactividad en React cuando ponemos a hacer reactividad en Vanilla, o sea, en React no podemos hacer reactividad y en Vanilla sí. O sea, este es un problema bueno, ese es en sí el problema que estoy tratando de arreglar en este video. Ahora, ¿cuál es el enfoque que he logrado? Porque yo realmente llevo tiempo con este problema. ¿Y cuál es el enfoque al que he llegado a la solución? Por ejemplo, al enfoque que he llegado, pues sencillamente es mediante una hoja Excel, ¿verdad? Si te das cuenta, Excel, React creo que viene desde el 2012, pero en sí Excel es reactivo desde hace 20 o 30 años, la verdad, no sé cuánto tiempo lleva Excel, pero si por ejemplo, si tuviéramos este valor al cuadrado, pues esto cambia, ¿no? Por ejemplo, si aquí le damos 123, pues esto se actualiza en el momento que quitamos el focus. Pero si te das cuenta, esto cambia en el momento en el que quitamos el focus. O sea, esto no se actualiza cada vez que yo le aprieto un botón, ¿ok? Esto se actualiza cada vez que yo le quito el focus. O sea, si le coloco 0.1, esto se actualiza en el momento que quito el focus o le doy enter. Entonces, ese es el enfoque que yo he tratado de hacer y que la mayoría de personas que trabajan con cálculos, pues están súper familiarizadas con Excel, pues he hecho este input finalmente, ¿ok? Entonces, esta es como que mi solución al problema, en el que sencillamente, si puedes ver, esto está cambiando realmente. Ahora, ¿cómo trabaja esto? Aquí podemos escribir, esto es reactivo, porque vas a ver que este valor cambia. Bueno, igual esto no se ve bien. Vamos a, vamos a colocar espacios en blancos para poder hacer scroll. Entonces, este es el enfoque al que he llegado. Por ejemplo, si le damos acá 123, entonces quitamos el focus y en ese momento es el que se actualiza, ¿ok? Pero ahora, esto nos permite escribir valores del tipo decimales y nos permite escribir valores del tipo negativo. Ahora, esto no nos permite escribir otras cosas. Por ejemplo, esto funciona de una manera en que tú puedes colocar 1, 2, 3 más 1, 2, 3 por 2. Y esto se va a evaluar. Y esto se calcula en el momento que el usuario quita el focus. Ahora, esto me parece interesante, si bien la solución es un poco... Tenemos mejoras por un lado, porque este comportamiento no lo tenemos en Vanilla, ni lo tenemos en ningún lado.
Y a mi parecer, pues es un concepto interesante porque el usuario pues puede hacer sus cálculos aquí mismo y es común en Excel. Y, y bueno, o sea, yo creo que es la mejor solución, ¿no? Para en el momento de hacer programas para ingeniería. Y ahora, ¿cómo se hace esto? Lo cual no es tan fácil hacer esto, ¿verdad? O sea, el problema ya aquí esto se complica un poquito, porque realmente para hacer esto, pues tenemos que hacer todo esto de acá. Porque básicamente hacer el input no controlado, básicamente se trata de un estado, tenemos un estado, pero el estado no lo actualizamos de manera, no lo actualizamos con un onChange, ¿ok? O sea, el input en ningún momento está manejando un onChange. El input lo único que, o sea, lo que hace que en un componente no controlado haga que se evalúe ese valor, pues es el botón, ¿no? Como ya lo vimos. Es básicamente, ese input funciona con un botón, pero este funciona con un defocus, lo cual me parece un enfoque más adecuado. Y esto se logra pues con una librería que se llama Math.js que tiene la función evaluate. Y ahora, ¿qué pasa si escribimos acá, por ejemplo, qué pasa si en Excel, por ejemplo, tenemos este valor y escribimos acá SDF? Pues tenemos este valor, ¿no? Tenemos un valor nulo, tenemos un error, ¿no? Entonces he tratado de replicar este mismo comportamiento acá, por ejemplo, si colocamos acá, pues tenemos sencillamente los errores, ¿no? Lo cual está bien, creo que me parece, si bien es un enfoque un poco distinto, pero en el enfoque de tratar de hacer esto para cálculos en ingeniería, yo creo que este es la forma más adecuada para implementar un input del type number que permita al usuario introducir tanto valores decimales, negativos, exponenciales e incluso que pueda hacer sus mismos cálculos aquí, ¿no? 2 por 2 menos 4 no sé. Y sencillamente tenemos esto resuelto. Bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que este video te haya ayudado mucho. Yo la verdad he tenido este problema por mucho tiempo. Especialmente la primera vez que estaba trabajando con esto me frustraba bastante no poder quitar este 2. Y como te digo, o sea, es un problema el problema. Y si quisieras solucionarlo, tuvieras otro enfoque, la solución está acá. El problema viene acá. ¿Ok? Y por eso el problema que te plantea pues Material UI es colocarlo como input type text, pero el problema de hacer eso es que tienes que hacer pues validaciones para todo. Si el valor es correcto, si el valor no es correcto. Y entre eso y pues el componente de Excel que te mostré, pues la verdad yo prefiero el componente de Excel. Bueno, eso es todo por este video. Espero que tengas un bonito fin de semana. Bueno, estoy grabando este video un domingo y ahora pues toca hacer las labores de casa. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego.